se han encargado de confirmar el hundimiento que en materia de empleo se padece en México desde hace por lo menos 6 años, como se describirá a continuación. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, conocido como el INEGI, la población económicamente activa, o PEA, en México, representa cerca del 60% de la población entre los 14 años de edad y adelante. Su tasa de crecimiento medio anual de esta población económicamente activa ha rebasado ya con mucho la capacidad del Estado para generar los empleos formales en la cantidad requerida por la población, a lo que hay que sumar factores significativos como la creación de empleos sin prestaciones sociales, sin estabilidad, y el crecimiento del llamado sector informal, derivado en parte de este elemento mencionado. Para el INEGI, el porcentaje de la población económicamente activa que se encuentra en desempleo abierto entre 2006 y 2010 creció del 3.6 al 5.4% de esa población, es decir, más de 3 millones de personas que se encuentran en desempleo abierto. Y estos son datos oficiales del gobierno. Y esto, nuevamente, sin contar el promedio anual de migración de mexicanos que se van a los Estados Unidos de manera ilegal, que son aproximadamente 500,000 personas por año. Cabe señalar que este último factor, la migración, sumado al aumento en la edad para formar parte de la población económicamente activa, que se modificó de los 12 a los 14 años de edad, y al hecho de que en la encuesta nacional de ocupación y empleo, que se usa para obtener estos datos, se toma que el realizar al menos una hora de actividad a la semana ya uno es ocupado o es empleado, pues hace que parezca que esta tasa de desocupación se pueda considerar baja, del 3.6 al 5.4%. Sin embargo, se demuestra que ha crecido esa tasa en los años que ha gobernado Felipe Calderón. Para los autores del documento del que hemos tomado varios de los datos aquí mencionados, que se titula Evolución reciente del empleo y desempleo en México, Pablo Ruiz Nápoles y Juan Luis Ordaz Díaz, el porcentaje de desocupación abierta no es un indicador muy preciso, y por ello retoman variables como la ocupación parcial y la desocupación. Esta variable engloba a aquellos que no tuvieron ninguna actividad o que si la tuvieron no fue por más de 15 horas durante la semana que fueron encuestados. Y esta variable creció del 9.4% al 11.9% de la población económicamente activa, esto es, más de 7 millones de mexicanos entre el año 2006 y el 2010. De esa misma fuente, la encuesta nacional de ocupación y empleo, resulta muy alarmante, pero a la vez muy explicativo, el siguiente dato. La tasa de desempleo más alta en México se encuentra en los niveles educativos más altos y ha aumentado en los años recientes. Por ello, los autores ponen en duda la explicación convencional de que la falta de capacitación es el mayor obstáculo para la generación de empleos, señalando también que es una beta de investigación muy interesante sobre las políticas públicas que se deben orientar para corregir esta condición. Y este factor, el que la tasa de desempleo sea más grande entre el mayor nivel de educación, habría que sumarlo para explicar el surgimiento del movimiento estudiantil Yo Soy 132 aquí en México. En resumen, el gran problema del empleo en México se debe a la falta de empleos de calidad, es decir, que impliquen una cierta estabilidad laboral, un salario digno y prestaciones por lo menos de ley, las que están incluidas en la Ley Federal de Trabajo. Y explica en buena medida el flujo migratorio, el empleo informal que ha crecido de una manera exorbitante e incluso un mercado laboral de actividades ilegales que no se pueden precisar muy bien, pero que van del contrabando al narcomenudeo. A esto hay que sumar el desempleo derivado del cierre de empresas y organismos estatales. Este último elemento queda en evidencia al generarse una brecha de ocupación, que es otra variable de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que va de los datos del INEGI y del Consejo Nacional de Población, que representa la diferencia entre la población económicamente activa y la población ocupada remunerada. Esto es, entre los que tienen la posibilidad de trabajar y los que realmente están recibiendo un salario por trabajar. De acuerdo con estos datos en el INEGI y la CONAPO, el Consejo Nacional de Población, esta brecha de ocupación se empieza a expandir a partir de 1983, lo que coincide con la instauración del régimen económico neoliberal en nuestro país.
y su dinámica privatizadora. Y para el año 2010, esta diferencia representa alrededor de 10 millones de personas. Es decir, hay una brecha muy amplia entre esa población que puede trabajar y la que realmente está recibiendo un salario por trabajar. Pero bueno, la precariedad laboral no es, como todos lo sabemos, el resultado de un destino insoldable o inevitable. Se trata en definitiva de un proceso en el que el adelgazamiento del Estado mediante la privatización, la desregulación de todos los mercados, la flexibilización laboral a través de la destrucción de la contratación colectiva y de la libertad sindical, busca mantener las condiciones óptimas para la reproducción del capital, a costa de la creación de un ejército industrial de reserva. El 11 de octubre de 2009, los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas fuimos testigos de este nefando proceso. El ilegal e ilegítimo decreto de Felipe Calderón para la extinción de Luz y Fuerza del Centro lanzó injustamente a la calle a más de 44,000 trabajadoras y trabajadores, pasando por alto nuestras garantías constitucionales, nuestro derecho al empleo, como un adelanto de lo que la reforma laboral depara a la clase trabajadora en este país. Se presumieron futuras mejoras a partir de la desaparición de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro, tales como mayor presupuesto a otros rubros como la educación, ningún aumento en los precios, no la creación de nuevos impuestos, una baja en las tarifas eléctricas, un mejor servicio, que al final pues no resultaron ciertas. Ni siquiera la oferta laboral para quienes aceptaron la liquidación, que además fue mediáticamente inflada, fue cierta. Menos de 3,000 trabajadores de los más de 27,000 que aceptaron la liquidación han sido contratados por CFE, Comisión Federal de Electricidad, la mayoría de ellos fuera del marco contractual de la empresa y muchos de ellos de acuerdo con la lógica del outsourcing. Felipe Calderón argumentó que Luz y Fuerza recibía transferencias anuales de más de 40,000 millones de pesos, destinadas según él al pago de salarios y jubilaciones. Falso. Las transferencias eran para el pago de energía en bloque a la Comisión Federal de Electricidad, asunto que hemos ventilado incansablemente. En contraste, el año pasado la Comisión Federal de Electricidad pagó 200,000 millones de pesos a 22 empresas privadas, la mayoría transnacionales, con las que tiene firmados contratos por 25 años para la generación de energía eléctrica, cuestión que explica en parte el subejercicio de su presupuesto anual durante el primer trimestre de este año. Ese subejercicio fue de 9,000 millones de pesos, destinados en su mayoría al rubro de suministro de energéticos a las centrales generadoras de electricidad. Es decir, se ahorraron los combustibles para las plantas generadoras de Comisión Federal de Electricidad, mientras que pagaron más de 200,000 millones de pesos a empresas privadas para generar electricidad. Los más de 16,000 electricistas que formamos parte de la resistencia y nuestros 22,000 jubilados representamos un costo anualizado de alrededor de 2,500 millones de pesos. Salario y prestaciones de acuerdo al contrato colectivo de trabajo firmado entre Luz y Fuerza del Centro y el Sindicato Mexicano de Electricistas, el último de 2008 al 2010. Actualmente somos parte de las estadísticas del mercado laboral en la variable de ocupación parcial y desocupación. El decreto calderonista, fundado en el supuesto ahorro y redistribución de recursos, es hoy una mentira evidente y sus repercusiones una trágica realidad para más de 44,000 familias mexicanas. Las cifras mencionadas son la confirmación formal de lo que a juicio de Calderón y quienes han transitado por su gabinete como Javier Lozano, Ernesto Cordero, Agustín Carstens, Meade, Ferrari y demás tecnócratas neoliberales se empeñan en negar, aduciendo que se trata de un problema de percepción de la población. Y el problema va más allá de pequeños o grandes ajustes al modelo. La solución no se encuentra en los ajustes estructurales de gran calado bajo la impronta neoliberal, como la reforma laboral impulsada desde el Congreso y en la que no media la opinión de los principales afectados, los trabajadores. Reforma que busca restablecer el equilibrio del sistema a costa de limitar todavía más los derechos laborales o la privatización de los servicios y las empresas del Estado que todavía existen, como recientemente propuso Carlos Slim, olvidando que esa ha sido la dinámica del Estado mexicano desde hace 30 años. El problema es estructural, es sistémico, es histórico. No basta con generar un capitalismo más humano o plantear una tercera vía a la manera de Giddens.
Las políticas neoliberales impuestas en todo el mundo desde hace más de un cuarto de siglo son únicamente el síntoma más evidente de la crisis del modo de producción capitalista. Y no hablamos solamente de una crisis en tanto impacto a las condiciones económicas de la población, el desempleo, por ejemplo, o los salarios, sino de la estructura misma, a la que es urgente cambiar. A 32 meses de iniciado el conflicto, los trabajadores en resistencia del ESME rechazamos tajantemente la aplicación de las políticas neoliberales y nos pronunciamos por un cambio sustancial en el modelo económico, político y social que oprime a nuestro país y a millones de personas en todo el mundo. No creemos en proyectos que, maquillados como preocupación por las condiciones ambientales, escondan la continuidad del modelo de explotación que hoy tiene al género humano y a los recursos del planeta al borde de la desaparición. Reiteramos, es urgente cambiar el modelo en México, es urgente cambiarlo en el resto del mundo. Muchas gracias.